El 17 de diciembre de 1830, Santa Marta, Colombia, en la costa del Caribe. Una hacienda de muros encalados rodeada de cañaverales y palmeras que se mueven apenas con el aire caliente del mar. Dentro de una habitación pequeña, con el techo bajo y las ventanas abiertas sobre los jardines, un hombre de 47 años respira con dificultad en una cama estrecha. El médico, un francés llamado Alejandro Próspero Reverend, lleva días tomando notas de un deterioro que ya no tiene vuelta atrás. Los pulmones se han vaciado lentamente, como un cuero que pierde el agua. La tuberculosis ha hecho su trabajo con la paciencia que no tuvieron muchos de los enemigos que ese hombre derrotó en vida. Afuera, la mañana tiene ese calor húmedo y quieto del litoral. Los pájaros cantan en los árboles del jardín. El mar está a pocos kilómetros, invisible desde la hacienda pero presente en el olor del viento. Ese hombre había liberado 6 naciones. Había cruzado los Andes en pleno invierno andino con un ejército que no tenía botas, ni suficientes municiones, ni comida garantizada para el día siguiente. Había ganado batallas que los estrategas europeos estudiaron durante décadas, sin entender del todo cómo. Había fundado repúblicas, escrito constituciones, nombrado generales, dirigido diplomacia a escala continental. Y ahora está aquí, en una hacienda prestada por un español llamado Joaquín de Mier, a miles de kilómetros de la capital del país que fundó, sin dinero, porque gastó toda su herencia familiar en la guerra, rodeado de un puñado de fieles. El general Mariano Montilla, su sobrino Fernando, algunos edecanes. La república a la que dedicó su vida ya no existe como él la concibió. Y aquí viene el detalle, que los libros de texto suelen no mencionar. Ese mismo día, el 17 de diciembre, pero 11 años antes, exactamente 11 años antes, el mismo Simón Bolívar había proclamado desde la ciudad de Angostura, a orillas del río Orinoco, la creación de la Gran Colombia. El sueño que puso por escrito en Jamaica, en 1815, y convirtió en realidad política en Angostura, en 1819. El mismo día, 11 años exactos, el sueño nació y murió en la misma fecha del calendario. Esa coincidencia puede parecer solo eso, una coincidencia. Pero hay algo en esa simetría que obliga a preguntarse qué pasó entre esas dos fechas. ¿Qué destruyó desde adentro a lo que parecía destinado a ser la potencia de América del Sur? Las versiones cortas dicen que Bolívar era demasiado autoritario, que los caudillos regionales eran demasiado ambiciosos, que las distancias eran demasiado grandes. Hay algo de verdad en cada una de esas respuestas, pero ninguna llega al fondo sola. Y si las apilamos sin entender, ¿cómo se relacionaban entre sí? Seguimos sin entender por qué un Estado que venció al Imperio Español en 10 años, que fue reconocido diplomáticamente por las grandes potencias europeas, que llegó a tener más de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, se partió en 3 pedazos en menos de una década. En este video vas a entender la historia completa de la Gran Colombia, cómo nació, en qué momento alcanzó su pico, y cuáles fueron las 3 fuerzas que la destruyeron desde adentro. Fuerzas que existían desde antes de que se firmara la primera Constitución, y que ningún liderazgo podía haber resuelto fácilmente. Si acabas de llegar al canal, suscríbete ahora. Esto es lo que hacemos en Natio, la historia de cómo se formaron y cómo a veces se rompieron las naciones de América Latina. La historia real, con el peso que tuvo. Para entender por qué se rompió, hay que entender primero lo que era. Y para eso hay que volver a 1815. Bolívar tiene 32 años
y está en el exilio en Kingston, Jamaica. Las fuerzas realistas han aplastado la Segunda República Venezolana. Caracas está ocupada por los ejércitos del rey. Bolívar ha perdido casi todo: su ejército, su base territorial, sus recursos inmediatos. Está en una isla británica, esperando apoyos que tardan en llegar. Y en ese tiempo de espera escribe: La Carta de Jamaica es uno de los documentos más lúcidos que produjo la era de las independencias latinoamericanas. Un análisis de América Latina, visto desde la derrota, sin el barniz del triunfador, con la honestidad que solo da el fracaso reciente. Bolívar describe en esas páginas la geografía política del continente, la diversidad de sus pueblos, las dificultades reales de la Unión. Y en un momento de esa carta, con la franqueza que distingue sus mejores escritos, admite algo que es fundamental para todo lo que vino después: la unión de estos territorios es difícil, quizás imposible, dados los climas distintos, los intereses distintos, los caracteres tan diferentes entre regiones. Lo escribió 4 años antes de intentarlo. Y aún así no lo detuvo. 4 años después, ya victorioso militarmente, Bolívar convocó el Congreso de Angostura. La ciudad de Angostura estaba en pleno corazón de Venezuela, a orillas del gran río Orinoco, en el límite de los territorios que los patriotas controlaban. Una ciudad de frontera, provisional, lejos del mar y lejos de las capitales coloniales. El olor del río, la tierra caliente, el calor pegajoso del trópico venezolano. El 15 de febrero de 1819, Bolívar pronunció ante esa asamblea el discurso que daba forma a su visión. Y el 17 de diciembre de ese mismo año, el Congreso proclamó formalmente la creación de la República de Colombia, que la historia llamaría más tarde la Gran Colombia para distinguirla del país que conocemos hoy. 3 departamentos: Venezuela, con capital en Caracas; Cundinamarca, el antiguo reino de la Nueva Granada, con capital en Bogotá; y Quito, el actual Ecuador, con capital en Quito, todavía parcialmente en manos españolas en ese momento. 2 años después, en el Congreso de Cúcuta de 1821, se promulgó la Constitución que daba forma legal al Estado. Bolívar fue designado presidente, Francisco de Paula Santander, vicepresidente. El territorio total superaba los 2 millones de kilómetros cuadrados. Para ponerlo en perspectiva, era una extensión más grande que toda Europa occidental sumada. La capital sería Bogotá. Desde allí debía gobernarse este enorme país nuevo. Pero a diferencia de un Estado moderno, ese territorio en 1821 no tenía ferrocarriles ni carreteras pavimentadas ni comunicación telegráfica. Lo que tenía eran caminos de herradura, ríos sinuosos, selvas, cordilleras y desiertos costeros. La Gran Colombia era enorme sobre el mapa. Sobre el terreno era otra cosa completamente distinta. Para entenderlo hay que saber qué había ahí antes. Ese territorio tenía ya su propia historia, sus propias estructuras coloniales, el virreinato de la Nueva Granada, más los territorios de Venezuela, que dependían de la Capitanía General de Caracas, más el distrito de Quito al sur. 3 estructuras coloniales distintas, con 3 siglos de historia separada, con élites que se habían formado en relación con sus propias ciudades y sus propias economías, no entre sí. Los criollos de Caracas conocían Caracas, los puertos del Caribe, los precios del cacao y el tabaco en los mercados de Trinidad y Curazao. Los criollos de Bogotá conocían las alturas de la sabana, los circuitos comerciales del interior,
la dinámica de las universidades y la burocracia colonial. Los de Quito conocían el comercio con Lima, los textiles de sus obrajes, las rutas hacia el Pacífico. Tres mundos que durante 300 años habían mirado hacia España, no los unos hacia los otros. Y por debajo de esas élites criollas, la sociedad era todavía más compleja. Los llaneros venezolanos, jinetes mestizos de las sabanas del Orinoco, que habían peleado con Páez y con Bolívar, pero cuya lealtad siempre fue más personal que institucional. Los indígenas de los Andes, que habían sobrevivido 300 años de tributo colonial, y que ahora veían llegar una nueva república sin saber muy bien qué cambiaba para ellos. Los esclavos de las costas, cuya situación variaba según el territorio y la política local. Los pardos, los mestizos, los blancos de orilla. Todos navegando en un sistema de castas que la independencia desafiaba, pero no eliminaba de golpe. Bolívar lo sabía. Había dicho en el Congreso de Angostura que no eran ni indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles. Era una descripción exacta y al mismo tiempo un problema político sin solución sencilla. Porque esa especie media era, en realidad, decenas de identidades distintas distribuidas sobre 2 millones de kilómetros cuadrados de montañas, selvas, llanuras y desiertos costeros, sin infraestructura que las uniera, y sin embargo, durante los primeros años, el proyecto avanzó. Lo que Bolívar manejaba con maestría era la guerra, y en ese campo los resultados fueron extraordinarios. El 24 de junio de 1821, los ejércitos patriotas aplastaron al ejército realista en la batalla de Carabobo, en los llanos venezolanos. Fue una derrota definitiva para los españoles. Sus tropas se retiraron hacia las costas y desde allí hacia Cuba. Venezuela quedó libre. En 1822, después de la victoria de Pichincha en mayo de ese año, los territorios de Quito y Guayaquil quedaron plenamente incorporados a la Gran Colombia bajo la supervisión del general Antonio José de Sucre, el más brillante comandante del Ejército Libertador. Y el 9 de diciembre de 1824, Sucre libró la batalla de Ayacucho, en las alturas del Perú, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esa batalla puso fin al último ejército realista importante de América del Sur. El virrey José de la Serna fue capturado. Sus tropas capitularon. La independencia de América del Sur quedó consumada ese día en esas alturas andinas. La Gran Colombia, en ese momento de finales de 1824, era el estado más poderoso del norte del continente. Había ganado su propia guerra y además financiado las guerras de Perú y Bolivia, que le debía su nombre precisamente a Bolívar. Desde Londres, los banqueros miraban con cierto optimismo a esta nueva república grande y aparentemente estable. Los puertos de Cartagena de Indias, La Guaira y Guayaquil movían el comercio exterior de la república. Cacao, añil, tabaco, cueros, algo de café que comenzaba a encontrar su camino hacia Europa. Los ríos Magdalena y Orinoco funcionaban como las autopistas del interior. En Bogotá, el gobierno de Santander durante las ausencias de Bolívar había creado las primeras escuelas públicas, establecido un sistema judicial básico y promulgado leyes que intentaban dar forma a ese Estado nuevo. Era una república con sus problemas, con sus tensiones, pero funcionaba, al menos en sus contornos formales. En 1826, Bolívar convocó desde Panamá el Congreso Anfictiónico, un intento de crear una especie de unión continental de todas las repúblicas latinoamericanas.
un foro permanente que recordaba a la Liga Anfitriónica de las ciudades griegas de la antigüedad. La idea era ambiciosa: que los nuevos países de América acordaran mecanismos de defensa mutua y resolución de conflictos sin necesidad de recurrir a las potencias europeas. El Congreso se reunió en junio de 1826 con delegados de 4 repúblicas. La mayoría de los invitados no llegó o llegó tarde. Los que llegaron no se pusieron de acuerdo. Los acuerdos que se firmaron nunca fueron ratificados. El Congreso de Panamá fue otro sueño grande que la realidad redujo a su escala real. Pero la gloria de Ayacucho cubría algo. Cubría lo que ya estaba pasando en el interior del país, algo que ninguna batalla podía resolver. ¡Nadie se resista! Ahora viene la parte que muchos relatos sobre la Gran Colombia comprimen en 2 líneas. Las razones reales de su ruptura tienen 3 capas, y las 3 actuaban al mismo tiempo, cada una haciendo más difícil resolver las otras. La primera es el territorio. 2 millones de kilómetros cuadrados en el primer cuarto del siglo XIX es una cosa completamente distinta de lo que esa cifra implica hoy. En ese territorio no había carreteras, había caminos de herradura que en temporada de lluvias se volvían intransitables. Había cordilleras con pasos a 4.000 metros de altura, que podían estar cerrados semanas enteras por las nevadas. Había selvas del Orinoco y del Amazonas, que en ese entonces eran virtualmente impenetrables. Para ir de Bogotá a Caracas, por tierra se tardaban entre 3 y 4 semanas a caballo, con condiciones climáticas favorables. Para llegar de Bogotá a Quito, otras 3 semanas en dirección opuesta. No existía un sistema postal regular ni confiable. Los mensajes entre el gobierno central y las autoridades regionales tardaban lo que tardaban los jinetes en cubrir esa distancia, con todo lo que eso significaba: accidentes, robos, retrasos, pérdidas de información vital. Un gobierno en Bogotá que pretendía administrar Caracas, Cumaná, Mérida, Guayaquil y Quito al mismo tiempo gobernaba por intuición más que por información real. Una orden fiscal tardaba semanas en llegar a su destino, y para cuando llegaba, el contexto había cambiado. Esa distancia generaba algo más que problemas logísticos. Generaba política. Las élites regionales, los hacendados de los llanos venezolanos, los comerciantes de Guayaquil, los abogados de Bogotá, vivían en mundos distintos, con economías distintas, y con intereses que con frecuencia apuntaban en direcciones opuestas. Un territorio de esas dimensiones, para ser gobernado desde un solo centro, necesita infraestructura de comunicaciones que en 1820 simplemente no existía en ningún lugar del mundo con ese grado de fragmentación geográfica. La segunda capa es económica. Las guerras de independencia dejaron el territorio devastado. Más de una década de combates con ejércitos de ambos bandos reclutando por la fuerza, confiscando ganado y cosechas, quemando haciendas, desplazando poblaciones enteras. El ganado de los llanos venezolanos, que antes de la guerra era una de las principales fuentes de riqueza de la región, fue diezmado durante las campañas militares. Caracas había perdido buena parte de su población. Las ciudades portuarias tardaron años en recuperar el ritmo del comercio. Y sobre esa economía destruida, el gobierno de Bogotá cargaba una deuda enorme. Las guerras de independencia no se financiaron solas. Para comprar armas, pagar soldados y mantener las campañas, la Gran Colombia pidió prestado dinero en Europa. La deuda externa de la República superaba los 16 millones de piastras desde los primeros años. Entre 1822 y 1824, se contrataron créditos adicionales en Londres, por más de 6 millones de libras esterlinas, y el total de la deuda gran colombiana, interna más externa,
alcanzó en algunos estimados los 102 millones de pesos, que debían dividirse entre los 3 territorios que eventualmente la heredarían. El resultado de esa carga era que 3/4 partes de los ingresos del gobierno se gastaban en el ejército. Una república que destina 3 de cada 4 pesos que recibe a sus fuerzas armadas no tiene margen para construir caminos, ni escuelas, ni tribunales que funcionen. No tiene margen para que las regiones sientan que el gobierno central les da algo a cambio de los impuestos que pagan. Y en diciembre de 1825, justo cuando la Gran Colombia parecía asentarse después de Ayacucho, estalló en Londres la primera gran crisis financiera del capitalismo moderno. La burbuja especulativa que se había formado en los años anteriores en la bolsa londinense colapsó, arrastró consigo decenas de bancos y secó de golpe el crédito internacional. América Latina, que acababa de pedir prestado miles de millones para financiar sus guerras de independencia, quedó cortada de los mercados de capital justo cuando más los necesitaba. En 1826, la Gran Colombia, como casi todas las repúblicas latinoamericanas, entró en moratoria sobre su deuda externa. Ya no podía pagar ni los intereses de lo que debía. Esa crisis fiscal no fue la causa única del colapso, pero fue el aceite que lubricó todas las demás tensiones. Las regiones que ya resentían a Bogotá tuvieron ahora una razón adicional y concreta: pagar impuestos a una capital que no podía construirles nada, que no pagaba sus deudas, y que además les exigía más reclutas para ejércitos que se usaban en guerras lejanas. Y ese resentimiento, el de los que pagan y ven muy poco retorno, alimenta directamente la tercera capa. La tercera capa es política, y es la que produjo los choques más visibles. La Gran Colombia nació con 2 almas, y esas 2 almas nunca llegaron a entenderse. La primera era la de Bolívar. Bolívar venía de 15 años de guerra ininterrumpida. Su mundo era el del mando centralizado, donde las órdenes van de arriba hacia abajo y se obedecen, porque el debate en el campo de batalla cuesta vidas. Su visión del Estado era una extensión de esa lógica. Un ejecutivo fuerte, con poder real para tomar decisiones rápidas, capaz de imponer el orden en un continente que, según él, todavía no estaba preparado para el liberalismo puro de las democracias europeas o norteamericana. Bolívar lo decía sin disimulo. Había visto la primera república venezolana, de sistema federal, colapsar ante los realistas en 1812, porque los estados no podían coordinarse para defenderse juntos. La lección que sacó de ese fracaso fue que el federalismo en estas tierras era un lujo que no podían pagar. El centralismo, decía, era la única forma de mantener cohesionado un territorio tan enorme y tan diverso. La segunda alma era la de Francisco de Paula Santander. Santander había estudiado Derecho en Bogotá, crecido en el mundo de las leyes y las instituciones, y su visión de la República se construía sobre el equilibrio de poderes, sobre los límites legales al Ejecutivo, sobre el federalismo que diera a las regiones y sus élites la capacidad de decidir sobre sus propios asuntos. Era vicepresidente de la Gran Colombia desde la Constitución de Cúcuta, y mientras Bolívar libraba guerras al sur, era él quien gobernaba desde Bogotá. Santander entendía el Estado como un conjunto de leyes e instituciones que ningún individuo podía estar por encima, ni siquiera el Libertador. La frase que hoy está grabada en la fachada del Congreso colombiano lo resume todo. Las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad. Para Bolívar, esa frase era una ingenuidad peligrosa en un continente lleno de amenazas reales.
Para Santander, la obsesión de Bolívar con el orden militar y el mando personal era el camino de vuelta a una monarquía que habían derrotado con tanto esfuerzo. Esas dos visiones partían de supuestos incompatibles, dos proyectos distintos de república, y detrás de ellas se alineaban también los intereses de las distintas regiones. Los venezolanos, con su historia propia y sus caudillos de llanura, tendían hacia el federalismo y la autonomía. Los neogranadinos de Bogotá tendían hacia las leyes y las instituciones formales. Los quiteños tenían sus propios intereses, con menor peso político en la capital y mayor atención a sus vínculos comerciales con el Pacífico. La tensión entre ambos tenía también una dimensión personal que los documentos de la época dejan entrever. Mientras Bolívar peleaba guerras al sur, Santander gobernaba desde Bogotá, y las cartas que se cruzaban entre los dos a veces tenían un tono que rozaba la exasperación. Bolívar pedía tropas, dinero, suministros. Santander respondía explicando las limitaciones fiscales, los problemas del Congreso, las restricciones legales que le impedían actuar con la rapidez que el Libertador exigía. Cada uno veía en el otro un obstáculo. Bolívar veía en Santander a un abogado que ponía los trámites por encima de la guerra. Santander veía en Bolívar a un general que no entendía que la paz requería instituciones, no solo victorias. Uno de los momentos donde esa diferencia se volvió más clara fue la crisis de la Convención de Ocaña de 1828. Hay una frase que Bolívar habría pronunciado sobre las tres grandes capitales de la Gran Colombia que se ha transmitido en varias versiones. Caracas era un cuartel, Bogotá una universidad y Quito un convento. Con todo lo que esa frase simplifica, capturaba algo real. Tres ciudades con culturas políticas distintas, formadas en mundos distintos, con maneras distintas de entender qué era un Estado y para qué servía. Y detrás de las dos figuras, los intereses de las distintas regiones. Los venezolanos, con su historia propia y sus caudillos de llanura, tendían hacia el federalismo y la autonomía. Los neogranadinos de Bogotá tendían hacia las leyes y las instituciones formales. Los quiteños tenían sus propios intereses, con menor peso político en la capital y mayor atención a sus vínculos comerciales con el Pacífico. Esas divisiones estuvieron presentes desde el primer día de la Gran Colombia. Mientras existía España como amenaza común, podían ser contenidas. Cuando la amenaza exterior desapareció después de Ayacucho, el contenedor se rompió, y el primer temblor grande llegó desde Venezuela. El 30 de abril de 1826, el Consejo Municipal de la ciudad de Valencia en Venezuela se reúne en asamblea y toma una decisión que debería haber sonado como campanas de alarma en Bogotá. Respalda públicamente al general José Antonio Páez en su negativa a comparecer ante el Congreso Central para responder de cargos que le imputaban. 2 días después, el propio Páez se juramenta como responsable de Venezuela y declara que no obedecerá las órdenes del gobierno de Bogotá. Ese movimiento se conocería como la cociata, una expresión coloquial venezolana que sonaba a cosa enredada, a asunto turbio. El nombre lo inventaron los detractores, y así resultó ser. En efecto, para entender la cociata, hay que entender quién era Páez y qué representaba. José Antonio Páez era un caudillo de los llanos venezolanos, mestizo, criado en las sabanas antes que en ningún aula. Construyó su autoridad sobre la lealtad personal de los llaneros, los jinetes que recorrían esas planicies enormes con lanzas y machetes, y que no obedecían a ninguna ley escrita sino al hombre que respetaban. Durante la Guerra de Independencia, Páez fue uno de los mejores comandantes de Bolívar, precisamente porque sabía manejar esas tropas irregulares que nadie más podía controlar. Después de la victoria,
quedó como el hombre fuerte de Venezuela, respetado por su pueblo y obedecido por sus tropas. El Congreso de Bogotá, en enero de 1826, ordenó a Páez que se presentara en la capital a responder por haber reclutado soldados a la fuerza en Caracas. Desde Bogotá, sin ver cómo funcionaba realmente el poder en Venezuela, esa orden parecía lógica y necesaria. Desde Venezuela sonaba como una humillación, como una interferencia de gente que no entendía las realidades locales. Los municipios venezolanos lo entendieron así. Páez lo entendió así y optó por quedarse. Venezuela en ese momento acumulaba agravios reales. La Constitución de Cúcuta era centralista y los venezolanos sentían que Bogotá concentraba el poder sin devolver suficiente en forma de recursos o autonomía. La deuda de la guerra se había repartido de una manera que muchos venezolanos consideraban desproporcionada. El ejército venezolano, que había sido pieza clave en la independencia, sentía que los beneficios de la victoria fluían más hacia el sur que hacia el norte. Bolívar, informado en Lima de lo que ocurría, emprendió el viaje de regreso. El último día del año de 1826 llegó a Puerto Cabello. Se reunió con Páez en la ciudad de Naguanagua. Los dos hombres hablaron. Bolívar le concedió una amnistía general, lo ratificó como jefe civil y militar de Venezuela, y regresó a Bogotá con la crisis aparentemente resuelta. De momento. Pero Bolívar sabía, y los que lo conocían también lo sabían, que lo que había hecho era comprar tiempo. El acuerdo de Naguanagua pospuso la crisis, no la cerró. La autonomía que le concedía a Páez era incompatible con la constitución centralista del Estado. Era una contradicción con ejércitos detrás, y las contradicciones de ese tipo no desaparecen solas. Este es un buen momento para suscribirte a Natio si todavía no lo has hecho. Lo que viene ahora es la parte donde la Gran Colombia empieza su caída en cascada, y cada decisión que toma Bolívar para salvarla termina acelerando el derrumbe. El 2 de abril de 1828 se abrió la Convención de Ocaña. Se suponía que era la solución. Una asamblea constituyente reunida con delegados de toda la Gran Colombia para reformar la Constitución de Cúcuta, incorporar algo de federalismo, repartir mejor el poder y darle a las regiones lo que pedían. La última oportunidad de resolver por la vía política lo que de otro modo terminaría resolviéndose por la vía de los hechos. No funcionó. Los delegados llegaron a Ocaña, ya divididos en dos bandos con posiciones que no tenían punto medio. Los santanderistas querían descentralización real, límites al Ejecutivo, poder efectivo para el Legislativo. Los bolivarianos querían exactamente lo contrario, más poder central, Ejecutivo más fuerte, menos autonomía regional. Ninguno de los dos tenía suficientes votos para imponer su visión. Las sesiones se convirtieron en un teatro de confrontación que no producía acuerdos. Entonces los delegados bolivarianos tomaron la decisión que terminó con la convención. Se levantaron y abandonaron el salón. Sin ellos no había quórum. Sin quórum no había sesión. La Convención de Ocaña murió sin haber reformado ni un artículo. Bolívar interpretó ese fracaso como la prueba de que el sistema parlamentario no podía funcionar en ese territorio y en ese momento histórico. Y el 25 de agosto de 1828 tomó la decisión más polémica de su vida política. Se proclamó dictador de la Gran Colombia. Suspendió garantías constitucionales. Concentró el poder ejecutivo en su persona. Gobernó por decretos. Dijo que era temporal y necesario, que era la única forma de salvar la República mientras se resolvía la crisis política. Y él lo creía. Pero para sus opositores,
esa dictadura era la confirmación de lo que siempre habían temido, que Bolívar quería ser rey. Pocas semanas después, en agosto del mismo año, propuso una nueva constitución, que incluía la presidencia vitalicia, un presidente que gobernaría de por vida, que podría designar a su sucesor. Para los venezolanos, que habían luchado durante una generación contra exactamente ese tipo de poder hereditario y permanente, la propuesta sonó a regresión. La Constitución bolivariana, que ya funcionaba en Bolivia con presidencia vitalicia, aplicada ahora a la Gran Colombia, sonaba como una vuelta atrás hacia la monarquía que tanto trabajo había costado derrotar. La respuesta llegó en la madrugada del 25 de septiembre de 1828. Esa noche, un grupo de conspiradores entró al Palacio Presidencial de Bogotá con el objetivo de matar a Bolívar. La conspiración, conocida desde entonces como la Conspiración Septembrina, fue obra de opositores a la dictadura, en su mayoría vinculados a las ideas santanderistas. Bolívar sobrevivió porque Manuela Sáenz, su compañera, lo despertó a tiempo y le dio minutos cruciales para escapar. Él saltó por una ventana al patio y se escondió durante horas bajo un puente sobre el río San Agustín, con las botas mojadas y la espada desenvainada, mientras los conspiradores peinaban el palacio en su busca. Los responsables fueron detenidos en los días siguientes. Santander fue acusado de haber organizado el atentado. Las pruebas que lo vinculaban eran ambiguas, debatidas entonces y debatidas hasta hoy por los historiadores. Bolívar le conmutó la condena de muerte por el destierro. Santander salió hacia Europa y desde allí siguió siendo el polo de atracción de todos los que querían una república distinta. El atentado dejó a Bolívar políticamente aislado dentro de su propio país. Los que querían la Gran Colombia unida pero con un sistema más representativo habían perdido su líder formal, Santander, y los que querían la independencia de sus regiones leían el atentado como una señal de que el ambiente en Bogotá era demasiado tenso para cualquier reconciliación. Las ejecuciones de los conspiradores que siguieron al 29 de septiembre endurecieron las posiciones. Desde Venezuela, Páez seguía con su autonomía tácita ratificada por la amnistía de Naguanagua, pero las comunicaciones entre Bogotá y Caracas eran cada vez más formales y más frías. Desde Quito, el general Juan José Flores administraba el Distrito del Sur con criterios propios, con lealtad personal a Bolívar, pero con ojos puestos en los intereses de esa región que empezaba a pensarse como separada. Cada provincia que tomaba sus propias decisiones, aunque fuera por conveniencia práctica, acostumbraba a sus élites a gobernar sin Bogotá. Y las costumbres políticas, una vez establecidas, son difíciles de deshacer. Y mientras la política interior se desmoronaba, el exterior añadió otra carga sobre una estructura ya fragilísima. Perú, el país al que la Gran Colombia había ayudado a liberarse con sangre propia, se convirtió en amenaza. En enero de 1827, el Congreso peruano anuló la Constitución bolivariana que regía allí y desconoció la autoridad de Bolívar en territorio peruano. Las tropas grancolombianas que habían permanecido fueron expulsadas. Los roces fronterizos escalaron hasta que, en 1828, se llegó a un conflicto armado abierto que duró varios meses. La guerra con Perú fue un sangramiento más para una república que no podía permitirse sangrar. Requirió soldados que hacían falta en otras partes, recursos que no sobraban, atención política que debería haberse dedicado a los problemas internos. El resultado fue un empate costoso. La Gran Colombia no perdió militarmente, pero salió del conflicto con menos hombres, menos dinero y menos credibilidad que al entrar. Para entonces,
Bolívar llevaba ya más de un año gobernando como dictador, enfermo de tuberculosis, con la oposición creciendo en todas las regiones del país, y con la certeza de que el Estado que había construido se estaba partiendo por las mismas grietas que él había reconocido desde el principio, incluso en la Carta de Jamaica. Ahora viene la parte final, y es la más dura. El 20 de enero de 1830, Bolívar convocó en Bogotá lo que sus partidarios llamaron el Congreso Admirable. Era el último intento. Una asamblea constituyente que reunía a delegados de toda la República, incluidos venezolanos, que llegaron a Bogotá sabiendo que lo que se discutiría allí era si todavía tenía sentido mantenerla unida, o cómo organizar su separación de la manera menos traumática. Bolívar pidió al Congreso poderes especiales para viajar personalmente al norte y reunirse con Páez. El Congreso se los negó. El 29 de abril se promulgó una nueva constitución que intentaba equilibrar centralismo y autonomía regional. Era una fórmula de compromiso, pero llegó demasiado tarde. Porque mientras el Congreso sesionaba en Bogotá, Venezuela ya había tomado su decisión. En noviembre de 1829, las asambleas populares de Caracas y Valencia habían votado desconocer la autoridad de Bogotá. El 27 de diciembre de ese mismo año, la Asamblea de San Francisco en Caracas entregó el poder a Páez, que lo aceptó mediante oficio, y comunicó su decisión formalmente a Bolívar. El 13 de enero de 1830, Venezuela se declaró separada de la Gran Colombia. Páez tomó la presidencia del nuevo Estado venezolano. Ecuador se separó el 13 de mayo de 1830. Juan José Flores, un general venezolano que se había convertido en el hombre fuerte del Distrito Sur, lideró la ruptura y encabezó el nuevo Estado ecuatoriano. Panamá declaró su separación el 26 de septiembre del mismo año. En 6 meses, la Gran Colombia perdió 3 de sus 4 grandes territorios constitutivos. Cada separación tenía su propia lógica. Venezuela lo hizo por la vía de los caudillos. Páez y la oligarquía caraqueña llevaban años queriendo gobernar su propio territorio, sin rendir cuentas a una capital que quedaba a semanas de distancia. Ecuador lo hizo por la vía de los generales. Flores era el hombre fuerte sobre el terreno y cuando Bolívar cayó políticamente, el Distrito Sur no tenía ningún motivo para seguir mirando hacia el norte. Panamá lo hizo por conveniencia geográfica. El istmo siempre había sido un puente, una ruta comercial entre 2 océanos con intereses propios que Bogotá nunca entendió del todo. Cada una de esas separaciones fue, en su propio contexto, comprensible. Y eso es parte de lo que hace tan difícil analizar el colapso de la Gran Colombia. La ruptura fue obra de personas que actuaban con su propia lógica desde la perspectiva de sus territorios, sus élites, sus realidades geográficas y económicas concretas. Páez no destruyó la Gran Colombia por malicia. La destruyó porque Venezuela y Bogotá eran mundos que nunca llegaron a integrarse de verdad. Y cuando Bolívar ya no estuvo en posición de mantenerlos juntos por su autoridad personal, la separación fue el resultado natural. El 4 de mayo de 1830, Bolívar renunció a la presidencia. Concluyó que su nombre era el obstáculo para cualquier acuerdo posible, y que si quitarse de en medio servía para algo, lo haría. Lo que quedaba del Estado pasó a manos de Domingo Caicedo como presidente interino. El Libertador planeaba irse a Europa. Entonces llegó la noticia que nadie esperaba, aunque quienes conocían la situación política debieron haberla temido.
La mañana del 4 de junio de 1830, Antonio José de Sucre viajaba por el camino de montaña que atravesaba la selva de Berruecos, en el sur de la actual Colombia. De regreso a Quito tras haber asistido al Congreso Admirable. Sucre era el general más brillante que había producido la Gran Colombia. El héroe de Ayacucho. El hombre que Bolívar consideraba su heredero natural. Tenía 35 años. La comitiva era pequeña. El sendero, estrecho y húmedo, con la vegetación espesa cerrándose a ambos lados. Los caballos trotaban uno detrás del otro entre las ramas bajas. De repente, una voz entre los árboles pronunció su nombre. Sucre frenó la cabalgadura. 3 disparos, 1 al corazón, 2 a la cabeza. El cuerpo de Sucre quedó tendido en el barro del camino toda la noche. Campesinos de la zona lo encontraron al día siguiente y lo envolvieron en su propia capa. Y lo enterraron al pie de un árbol en un claro de la selva. Cuando Bolívar recibió la noticia, dijo que habían matado a Abel de Colombia. El asesinato de Sucre fue el primer magnicidio de la historia republicana de América del Sur, y su autoría nunca fue establecida judicialmente de manera definitiva. Las sospechas cayeron principalmente sobre el general José María Obando, comandante del Cauca y opositor declarado al proyecto bolivariano. Obando siempre negó su participación. Los ejecutores materiales fueron capturados y fusilados casi una década más tarde. Los que los enviaron nunca enfrentaron condena. El nombre de Obando, sin embargo, no logró desprenderse del expediente de Berruecos. Bolívar no fue al exilio en Europa. Después de renunciar, descendió por el río Magdalena desde Bogotá hacia el norte. El trayecto fue lento y penoso. La tuberculosis ya le quitaba el aire en las alturas y los momentos de lucidez alternaban con el derrumbe físico. El 1 de diciembre de 1830 llegó a Santa Marta en lo que los documentos médicos de la época describen como un estado de postración severa. Unos días después lo trasladaron a la quinta de San Pedro Alejandrino, la hacienda del español Joaquín de Mier, rodeada de cañaverales y palmeras junto a las afueras de la ciudad. El médico Alejandro Próspero Reverend lo atendió con los medios disponibles y tomó notas de cada jornada. Esas notas forman el registro más detallado de los últimos días del Libertador. El 10 de diciembre de 1830, Bolívar dictó su testamento y su última proclama pública. En ese texto rogaba todavía por la unidad de los pueblos que había liberado. Sabía que moría. Sabía que su proyecto había fracasado. Y aún así pedía que su muerte sirviera para algo. Que si su muerte contribuía a que cesaran los partidos y se consolidara la unión, bajaría tranquilo al sepulcro. La unión que pedía no llegó en vida ni llegó en muerte. Los partidos que temía sobrevivieron a su muerte y dominaron el siglo siguiente con la misma ferocidad que él conocía. El 17 de diciembre de 1830, a la 1 de la tarde, Simón Bolívar dejó de respirar en esa habitación de muros encalados en Santa Marta. El general Mariano Montilla, uno de los pocos que lo acompañaban, pronunció la frase que quedó registrada en las crónicas del día: «Ha muerto el sol de Colombia». Tenía 47 años. Había nacido en Caracas el 24 de julio de 1783 en el seno de una familia criolla acomodada, y había gastado esa fortuna entera en la Guerra de la Independencia. Murió con escasos recursos propios. Murió lejos de Caracas, su ciudad natal, de la que Venezuela lo había expulsado al separarse. Y murió el mismo día en que 11 años antes había proclamado la Gran Colombia desde las orillas del Orinoco. El 21 de noviembre de 1831, la Gran Colombia fue formalmente disuelta. De ella nacieron 3 repúblicas: Venezuela, Ecuador
y la República de Nueva Granada, que con el tiempo y otras reformas se convertiría en la Colombia que conocemos hoy. El historiador venezolano Germán Carrera Damas argumentó que la falta de cohesión entre las élites regionales fue el factor determinante de la fragmentación, porque los intereses locales siempre prevalecieron sobre los nacionales. Es una observación exacta, pero incompleta. Los intereses locales prevalen sobre los nacionales cuando el Estado nacional no ha construido aún los mecanismos, las infraestructuras, las instituciones y los lazos económicos que hacen que la unidad sea más conveniente que la separación. La Gran Colombia no tuvo tiempo de construir esos mecanismos. 11 años es muy poco tiempo para integrar territorios que llevaban 300 años mirando en direcciones distintas. Lo que destruyó a la Gran Colombia fue la combinación de fuerzas que ya estaban ahí desde el principio, amplificándose mutuamente. Un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados sin infraestructura de comunicaciones era, con la tecnología de la época, ingobernable desde un solo centro. Una economía devastada por una guerra de 15 años, con 3/4 partes de los ingresos fiscales destinados al ejército, no podía sostener la construcción de instituciones ni comprar la lealtad de las regiones con servicios tangibles. Y una sociedad con élites tan distintas entre sí. Los hacendados venezolanos de los llanos, los comerciantes quiteños con el ojo en el Pacífico, los abogados neogranadinos con sus universidades y sus constituciones, no podía resolver sus diferencias a través de una carta política centralista que ninguno de ellos había pedido realmente. Bolívar lo vio todo. Parte de él lo vio desde el principio, como demuestra la Carta de Jamaica de 1815. Pero verlo no significaba poder resolverlo, y sus respuestas al problema, el centralismo radical, la dictadura cuando el centralismo no alcanzó, la presidencia vitalicia cuando la dictadura multiplicó los opositores, cada solución que intentó creó un nuevo problema más grave que el anterior. Eso no lo convierte en el villano de esta historia. Lo convierte en lo que realmente fue. Un hombre extraordinario atrapado en fuerzas que lo superaban. Un hombre que intentó construir, en una región devastada por la guerra y sin los medios materiales para sostenerlo, algo que en ese momento y en ese lugar no podía sostenerse. Las repúblicas que nacieron de los restos de la Gran Colombia tardaron décadas en estabilizarse. Venezuela tuvo guerras civiles. Colombia tuvo guerras civiles. Ecuador tuvo su propio proceso de consolidación doloroso. El siglo XIX en estos 3 países fue una sucesión de constituciones que se escribían y se rompían, de caudillos que subían y caían, de guerras que nadie ganó del todo. La Gran Colombia no fue el único proyecto fracasado de la historia de América Latina, pero sí fue el más ambicioso. Y su fracaso dejó una pregunta abierta que el continente todavía no ha terminado de responder del todo. ¿Hasta dónde puede llegar la voluntad de un solo hombre cuando las fuerzas históricas apuntan en otra dirección? Simón Bolívar murió 11 años después de haber fundado su república, el mismo día en que 11 años antes la había proclamado. Esa coincidencia puede ser solo una casualidad del calendario, pero también puede leerse como una de esas simetrías que la historia fabrica de vez en cuando, sin que nadie las planee, y que obligan a quedarse un momento en silencio antes de seguir adelante. Los sueños grandes, cuando se rompen, dejan una silueta enorme en el horizonte. Y hay generaciones enteras que tardan décadas en entender qué fue exactamente lo que vieron desaparecer. Si este video te ha dado algo que no sabías antes, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Seguimos recorriendo la historia de las naciones de América Latina.